Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. El aprovechamiento de los biorresiduos que generamos en el hogar, en la industria o también en la hostelería para generar energía es uno de los pilares de la economía circular y de también la transición energética. En las últimas semanas aquí en Más de Uno Madrid Norte hemos descubierto diferentes productos que se pueden obtener de esos biorresiduos. Es el caso, por ejemplo, del biogás o del biometano, y también hace unas semanas hablamos de digestato. El caso es que hoy queremos descubrir otro nuevo producto relativamente nuevo, aunque en cierto modo está basado en algo que ocurre en la naturaleza, que es el CO2 biogénico. Para ello vamos a hablar con Pablo Molina, que es Technical and Project Officer en la Asociación Europea del Biometano, EVA. Pablo Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, François. Gracias por la Bienvenido. invitación. Un placer para nosotros aquí explicar más de las tecnologías. La primera pregunta que nos surge, ¿qué es exactamente ese CO2 biogénico? Es un término que hemos conocido recientemente, exactamente, ¿y cómo se obtiene? Sí, tenemos que otra vez retomar el proceso y volver a lo básico. Habíamos dicho que el biogás es 60% biometano y 40% es el CO2 biogénico. Entonces, si queremos obtener este biometano de manera pura, simplemente se tiene que hacer una separación de estos gases. Este proceso se conoce como upgrading del biogás al biometano. Entonces, con este upgrading, en una parte obtienes el biometano de manera pura, más de 99%, que luego el biometano puede ser utilizado para el transporte, la calefacción, la electricidad o algún tipo de proceso industrial. Y por otra parte, tienes este flujo también de manera concentrada de CO2, generalmente más del 96% de pureza. Y luego este CO2 puede seguir siendo tratado, unos procesos de purificación y luego lo que se conoce como licuefacción, que es básicamente pasar del estado gaseoso al estado líquido, eliminar todas las impurezas que se pueda tener. Y ese CO2 tiene muchas aplicaciones. Todo este proceso, una vez lo separas del biometano y lo obtienes de manera licuefacta, se conoce como la captura de carbono. Bueno, pues después de haber conocido cómo se obtiene este CO2 biogénico, me gustaría preguntarle sobre qué utilidades tiene, qué aplicaciones tiene. Esta captura de carbono, ya una vez tengas el CO2, puedes utilizarlo ya sea para utilización, es decir, puedes tomarlo como materia prima para la conversión a otros productos como combustibles sintéticos, por ejemplo, la producción de metano sintético o de metanol sintético, incluso para combustibles sostenibles para la aviación. O también puedes utilizarlo de manera directa en ciertos productos, que es el mercado convencional que ha estado ya de manera, digamos, más madura en los últimos 20, 30 años, que lo usamos todos los días en lo que es, por ejemplo, bebidas carbonizadas, Uh-huh. o ya sea en la parte de las greenhouses, los invernaderos, para desarrollar y mejorar lo que es el crecimiento de las plantas, también en la conservación de alimentos, algún otro tipo de aplicaciones tal vez más conocidas, por ejemplo, en lo que es la refrigeración de vacunas. Eso también fue bastante importante en la época del COVID, o para lo que son los metales, el tratamiento de metales también se utiliza bastante. De otra parte, este CO2 se puede capturar y lo podemos almacenar en el suelo directamente, y de esa forma obtenemos emisiones negativas, debido a que el CO2 no va a ser liberado de ninguna forma. Aunque lo utilices en productos, tienes una reducción de tu huella de carbono, pero sí va almacenado directamente en el suelo o también en algún otro tipo de productos de construcción, por Uh-huh. ejemplo, el concreto, como otro proceso químico. También garantizas que este CO2 esté capturado y no vuelva a la atmósfera. Sin embargo, también es importante hacer la diferenciación entre el CO2 fósil y el CO2 biogénico. El CO2 fósil viene directamente del petróleo, y esto lo que está haciendo es aumentando la concentración de CO2 en nuestra atmósfera.
Ujú. Pero en el CO2 biogénico, y sé que es un concepto a veces bastante difícil de explicar, pero la diferencia es que este es parte del ciclo de carbono natural corto. Es decir, las plantas al momento de hacer su crecimiento, ellas asimilan el carbono que está en la atmósfera, el CO2 que está en la atmósfera para lo que es el proceso de la fotosíntesis. Y una vez estas plantas sean descompuestas, este CO2 de todas maneras va a retornar a la atmósfera, ya sea al suelo o sea liberado como CO2. Entonces aquí es la gran diferencia entre lo que es el fósil y el biogénico, que en el biogénico no estamos aumentando ningún tipo de CO2 en la atmósfera porque este ya estaba ahí y ya las plantas lo habían asimilado de manera natural. Ujú. Pues desde luego que es verdad que de esos residuos, ¿no? Esos biorresiduos que se generan en el hogar, bueno, pues la peladura de la patata, las frutas, esas verduras que a lo mejor no hemos utilizado, ¿no? Y que acabarían enterrándose, pues se pueden utilizar mediante un tratamiento y obtener otra serie de productos que además obviamente pues son medioambientalmente más interesantes. Muchas gracias Pablo Molina, Technical and Project Officer en la Asociación Europea del Biometano, por habernos explicado todas estas cuestiones tan interesantes en torno a la reutilización de los biorresiduos y sobre todo también qué productos podemos utilizar para bueno, pues calentarnos o para utilizar en nuestras industrias, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, François.